Hace algunos días estábamos comentándoles sobre creo que hace un par de semanas, el retome a partir de la noticia surgida en el Hospital de Clínicas de las operaciones de reasignación de sexo. Esa era la noticia particularmente, pero inmediatamente se nos generaron un montón de interrogantes que estaba bueno desarrollar y conocer un poco más sobre el tema de lo que se realiza aquí en Uruguay. Y para ello hemos invitado justamente al doctor Daniel Márquez. Él es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y adjunto de la presidencia de ACE. Y si bien recién estábamos dialogando un poco fuera de cámara con él, las decisiones, digamos, que toma el Hospital de Clínicas no tienen que ver con el trabajo en ACE, sí puede comentarnos sobre muchas de las operaciones que se vienen realizando con singular éxito aquí en nuestro país. Primero que nada, doctor, un placer tenerlo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias estar con ustedes acá y compartir un ratito de la mañana dialogando. Bueno, fue noticia hace algunos días atrás este retome por parte del Hospital de Clínicas. Se volvió a realizar una de estas operaciones que, bueno, uno imagina intervenciones complejas, ¿no? Sí, son intervenciones complejas, pero también es como muy complejo todo el proceso previo. El previo también. No todas las personas están en oportunidad quirúrgica para realizar esa cirugía. Ajá. Entonces es súper importante esta alianza que construimos, que ya es una alianza antigua y estratégica, sí, entre ACE y la Universidad de la República. Bien. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una unidad docente asistencial donde atendemos, es referencia a nivel regional, la atención a las personas trans. Eso ocurre en el Hospital San Bois, en una unidad de primer nivel de atención, donde estamos descentralizando también en Paysandú y en Canelones, y ahí recibimos a las personas trans y hacemos una atención integral a su salud. ¿Qué significa eso? Es que acompañamos todo el proceso. Primero con hormonización, que también requiere una serie de requisitos, y acompañamos un proceso que es muy difícil por toda la discriminación y el odio que sufren estas personas a lo largo de toda su vida. Sí. Su trayectoria de vida es muy difícil. Claro. Entonces el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, salud mental, medicina familiar y comunitaria, endocrinología, fonoaudiología, enfermería, trabajamos en conjunto para acompañar a esa persona que generalmente lo transita en solitario porque generalmente son expulsados y expulsadas del sistema familiar, del sistema educativo, y si existe contención, en conjunto con esa contención, vamos acompañando ese proceso hasta llegar a la cirugía, que hay como una falsa idea de que la mayoría de las personas quieren operarse. Eso no es así. No es así. Es una minoría de las personas, pero sí es necesario el acompañamiento. Sí, muchas de ellas quieren, y de ellos, quieren hormonizarse. Y en ese proceso... Hormonizarse es, o sea, suministrar hormonas. Exacto. Básicamente, ¿en qué consiste? Sería una persona, por ejemplo, que nació del sexo biológico masculino, sí, que se identifica como mujer, es llevar las características de esa masculinidad a una feminidad física. Desde el punto de vista físico, ¿qué cambios surgen? Por ejemplo, en una mujer trans, que se identifica como mujer y nació como varón, disminuye el vello facial, la forma del cuerpo pasa de ser una forma androide, como tenemos los varones, a una forma ginoide, que es la forma más voluptuosa de las caderas. La piel queda más tersa, suave. Eso lo proporcionan las hormonas. Las hormonas. Lo opuesto ocurre con un varón trans. Alguien que nace con el sexo biológico femenino y se identifica como varón. Empieza a crecer el vello, la forma cambia de una forma ginoide a una forma más androide, la espalda más ancha. Y bueno, todo ese proceso de hormonización tiene que ser acompañado. Y la persona, los resultados de Uruguay son muy exitosos porque la persona claramente queda conforme y también el acompañamiento ayuda a que esos cambios no sean tan bruscos que generen alguna distorsión. ¿Cuánto tiempo lleva, doctor, aproximadamente? Supongo, no sé, capaz que tiene que ver con cada paciente, pero deben tener un promedio de cuánto tiempo lleva ese proceso de hormonización. Como decías, claramente eso es bien interpersonal. Entonces, hay personas que claramente tienen un acompañamiento, tienen un sostén, tienen muy clara su decisión y bueno, y también todo lo que tiene que ver con cómo ese cuerpo recibe esa hormona. Seguramente si agarrás 3 personas y les das la misma dosis de hormonización, la expresión de la reacción de esa hormona sea diferente en esas 3 personas. Ajá. Y la reasignación de sexo, uno generalmente tiene la tendencia a pensar, digo porque recién en la explicación dio los dos casos, del hombre que pretende ser mujer, pero que también la hormonización se da al revés, en el caso de la mujer que siente que es un hombre. En el caso de la reasignación
transición de sexo de la intervención quirúrgica, ¿también tenemos las dos opciones? No, claramente ahí la opción de alguien que nació con el sexo biológico mujer y se identifica como varón es como bastante más difícil porque eso requiere intervenciones aún más complejas. Más compleja. Generar una neovulva es más sencillo que un neopene. O sea, construir un pene donde no existía. Donde no existe. Eso es más difícil. Lo opuesto ocurre en la hormonización. Es más fácil y sencilla la hormonización en un varón trans para generar características de masculinidad en lo biológico que para una mujer. Por el tema del desarrollo óseo y la masa muscular, ¿verdad? ¿Cuál es la primer reacción posoperatoria? Estoy hablando de la primera reacción, diría que hasta a nivel emocional, más allá de que obviamente supongo que habrá que hacer un acompañamiento también prudencial de ese proceso, ¿no? Generalmente uno tiende como a focalizar en la cirugía, pero previamente ocurren cosas que son hitos para la persona. Por ejemplo, el cambio de nombre y sexo registral. Claro. Para una persona, tener un documento que claramente lo identifique es muy importante. Entonces, ya ahí hay un paso previo. El paso previo que hablábamos de la hormonización, también, ya hay un cambio corporal en la hormonización. Este acompañamiento también ayuda a llegar como bastante preparadas las usuarias y preparados los usuarios a la cirugía. Y el término reasignación es un término que nosotros intentamos, si bien está como súper impregnado en la sociedad, intentamos como minimizar porque las personas claramente ya tienen... Ya tenían asignado. Claro, y nadie reasigna un sexo, o sea, y también lo pone al médico como en un lugar como, bueno, yo te reasigno. Y estamos en una sociedad donde el médico está como muy centrado en el poder del médico. Entonces nosotros también intentamos como minimizar eso y lo centramos mucho como en la intervención del equipo en conjunto con el usuario y la usuaria. Entonces, la cirugía genital sí es algo importante, pero está más como, tiene como un poder que no es tal. Que no es tal. Entonces, la persona claramente cuando llega a la cirugía, el proceso de recuperación es tan fuerte y demás que no... Los procesos anteriores fueron tan importantes que este es un proceso más. Y así lo vivimos como una cadena de eventos en las que en esta alianza entre el Hospital de Clínicas y ACE, la persona vuelve después de ser operada al mismo equipo que anteriormente fue quien preparó a esa persona para la cirugía. Entonces hay una continuidad en la atención. Perfecto. Acá intervienen urólogos, Facultad de Medicina con la Cátedra de Ginecología A, participa en Medicina Familiar y Comunitaria, Cirugía Plástica del Pereira Rosell. Hay un equipo altamente especializado que tenemos todos en las reuniones de equipo y en lo que hemos trabajado un mismo camino en esto de despatologizar las identidades. Está bien. No poner la enfermedad en algo donde no hay enfermedad, sino acompañamiento y seguimiento. Estos son servicios que los brinda el subsistema público. El subsistema privado no tiene estas posibilidades. Y no en la dimensión que la brindamos desde el Estado, ¿sí? Nosotros entendemos que desde el Estado esto debe ser una política pública porque entendemos que también esto es garantizar la accesibilidad a los servicios de salud. Algo muy importante, es un dato que nos diferencia del resto del mundo, es que todas estas acciones hacen que las personas también cuiden más su salud, ¿sí? Generalmente estas personas no acceden porque fueron discriminadas mucho tiempo por el tema que hablábamos del nombre, el sexo registral, por el tema de presentar de que ser nombrada como se siente, generalmente no acceden a los servicios. Entonces cuando llegan a nuestro servicio, por el tema de la hormonización, generalmente antes se hace un control en salud exhaustivo y los resultados, fíjense que la expectativa de vida de estas personas, de las mujeres trans en Uruguay y en la región, es de 35 o 40 años. ¿Nada más? Nada más. Casi la mitad que la población general. Es bajísimo. Es muy bajo. Las personas se mueren producto de todas estas cosas que venimos charlando, ¿no? Es decir, por exposición a riesgo de transmisión sexual, de enfermedad la mayoría de las mujeres sexual, no tienen otra opción. Y a la vez por no controlar efectivamente por esa salud, estigmatización que hay. Por el odio, la discriminación, también por esto de acceder a hormonas en forma clandestina. Antes de que esto fuera una política real, las personas estaban expuestas o expuestos a recibir hormonas que no eran de uso médico o de uso médico pero de forma de contrabando. Esos productos no estaban probados en humanos. La inyección de silicona industrial. Yo estaba a punto de mencionar, hay casos increíbles de personas desfiguradas con inyección de silicona industrial. Todas estas acciones más
esto que desde la sociedad tenemos que intentar cambiar, como de acercar a todas las personas. Nuestra sala de espera es un espacio de convivencia donde todas las personas ahí están en la sala de espera e intercambian. Nosotros no estamos en la lógica de los servicios exclusivos para las personas trans. Infiero que todo esto es gratuito, además. Claramente es gratuito. Entonces, todos estos pasos que ha llevado a cabo Uruguay han repercutido en mejorar la salud de las personas. Desde ese lugar, por ejemplo, desmotivamos a las personas y desestimulamos la inyección de silicona industrial, que claramente produce daño, Sí, muerte, por allí hay amputaciones. Claro, hay relevamientos fotográficos de personas que han sido sometidas, que son increíbles como quedan. Y muchas veces las personas no tenían otra opción que ese camino hasta hace un tiempo. El camino de la clandestinidad, porque... Tú comentabas que esta experiencia que está desarrollando Uruguay en este sentido incluso ha servido para que sirva de modelo para el exterior y que de hecho hay profesionales que vienen a Uruguay a observar qué se hace acá. Exacto. Nosotros... ¿Quiénes llegan y qué quieren ver? Un poco esto que comentaba, una política global, esto del cambio de nombre y sexo registral, la hormonización, la cirugía, ahora que se está planteando una ley integral a las personas trans, donde tiene que ver la salud, el trabajo, la educación, la cultura. Desde ese lugar, en que si vemos los números, claramente son alarmantes. Hablamos de la expectativa de vida, pero podemos poner varios ejemplos. Podemos hablar de los ingresos de las personas trans, que son muy bajos. Las personas trans, sobre todo las mujeres, no les queda otra alternativa que el trabajo sexual. Nosotros habitualmente no vemos personas trans trabajando en los lugares, mucho menos en los lugares de jerarquía, pero tampoco en los lugares habituales de trabajo, en ninguna empresas, etc. Entonces, desde ese lugar también nos queda camino por recorrer. El Estado tampoco se le va a ese lugar, ¿eh? Exacto, claro. Porque hay determinadas cuotas que tampoco se cumplen. Exacto, pero también ahí es una cuestión de lo que decimos siempre, la ley o las cosas pueden estar, pero también eso requiere un cambio cultural. La sociedad uruguaya viene cambiando mucho esos aspectos, venimos siendo más abiertos, incluyendo más a las personas, pero acá hay un tema de salud que no podemos dejar de ver, ¿sí? Que es inadmisible que una persona tenga una expectativa de vida de 35 o 40 años por acciones que también son ajenas a su voluntad, que son impuestas. Entonces, desde ahí las personas también se acercan a Uruguay desde el exterior. Hemos recibido muchos pasantes para ver estas acciones, este acompañamiento. Nosotros creemos que eso tiene que estar en la policlínica, donde las personas trabajan y están y conviven habitualmente. Entonces, cualquier usuario de ACE puede acercarse a su servicio de salud, tener una consulta con su médico o su médica, y lo tenemos totalmente protocolizado, cómo es la atención, cuáles son los primeros pasos a seguir. Esa persona luego se referencia y se hace la hormonización. Exacto. Doctor, seguramente esto sea un resorte interno del Hospital de Clínicas, pero ¿por qué se había interrumpido la realización de la intervención quirúrgica? ¿Se sabe? Desconozco cuál fue el motivo específico, pero sí claramente ahora con la nueva dirección del hospital, un poco el otro día lo anunciábamos en conferencia de prensa, entendemos que esto debe ser una de las acciones a continuar y ahora seguir. Estamos programando la próxima cirugía y desde ese lugar también entendemos que la alianza que ya tenemos debe estar aceitada, como lo está haciendo en este caso, pero para otras cosas más. En este caso hemos comprobado que una persona se puede atender en continuidad independientemente si lo hace en una policlínica, en un hospital, con un mismo equipo y acompañado desde ese lugar, desde la lógica de la continuidad de la atención y acompañamiento, ¿sí? Humanizar la atención. Y a propósito de ese acompañamiento, ¿cuántas intervenciones se han realizado hasta el momento? El Hospital de Clínicas lleva aproximadamente 20 cirugías y nosotros las otras cirugías con las que charlábamos, que tienen que ver con mastectomía, digamos eliminar las mamas para los varones trans, lo que tiene que ver con histerectomía, sacar el útero para los varones trans también. Eso hemos realizado casi 30 cirugías en total, mastectomía, implante mamario y histerectomía en el Pereira Rosario. Y a partir de estas intervenciones, digamos que, reiteramos, forman parte de un proceso que es muchísimo más largo. El seguimiento que se ha hecho luego de los pacientes, ¿ha mejorado su calidad de vida? ¿Mantienen una conciencia mucho mayor con respecto a los controles de salud que deben realizar? ¿Cuál ha sido el resultado en ese grupo, que ya es un grupo importante, digamos? Eso nosotros ya lo percibimos antes de la cirugía, porque si no hay una adherencia al equipo de salud, es muy difícil que uno pueda sostener los controles posteriores a la cirugía. Entonces nosotros ya cuando estamos acompañando a la persona sabemos qué tipo de adherencia tiene a su salud, a los cuidados y al equipo multidisciplinario. Entonces eso ya lo percibimos y la continuidad se mantiene. Fíjense que esto de identificarse con el sexo opuesto al que se le asigna a una persona al nacer,
es muy difícil ese camino. Entonces, ese acompañamiento, cuando uno lo brinda y lo brinda desde un lugar, desde la equidad, cuando la política pública es la equidad, la persona adhiere fuertemente. Ajá. Por más que venga un trayecto difícil con las instituciones, que muchas veces nos pasa, Claro. pero cuando uno extiende una voluntad de intercambio, de aprendizaje conjunto, de acompañamiento, la persona adhiere. Es sumamente importante esto y es un punto que nosotros destacamos porque también acá se forman recursos humanos. Entonces también es un doble desafío porque tanto en la policlínica como en el hospital de clínicas, que es un hospital universitario, se forman médicos, enfermeras, licenciados en diferentes áreas. Entonces esto también es un legado que pretende continuar y que humaniza la práctica. Claro. Exacto. Doctor, ¿hay una estimación, tienen un registro de cuántas reasignaciones se han realizado? Sí, aproximadamente 20. Unas 20 ya. Sí. Que ahora la idea es centralizarlas en el hospital de clínica. La idea es... Porque en su momento se habían hecho intervenciones en el Maciel. Algo puntual. Alguna cosa puntual, también en algún otro centro. También en algún otro centro, pero bien puntual. La idea ahora es, bueno, como entendemos que esto tiene que ser en el primer nivel de atención, todo el paso previo y claramente la cirugía, que es un procedimiento altamente especializado, debe hacerse en un hospital de tercer nivel, con cirugías de mucha calidad, como lo realiza el Hospital de Clínicas, empezamos a hacer esta alianza. Y lo último que quiero preguntar de mi parte, por lo menos, ¿cómo trata o cómo interviene el equipo de salud sobre ese paciente? Porque si la estigmatización está en toda la sociedad, podría también estarla en el equipo de salud. Pero lo está, de hecho. Nosotros entendemos que nuestro trabajo previo ha tenido que ser de mucha sensibilización. Fíjense que nosotros nos formamos en una facultad de medicina donde esto no era un tema de práctica diaria. Las usuarias y los usuarios nos cuentan que llegan al servicio de salud y se encuentran con un médico y el médico le dice, no tengo nada para hacer. Y generalmente, las acciones que se hacen son negativas, como enviar a pensar que hay un problema de salud mental antes de conocer a la persona, Claro. o identificarlo necesariamente al VIH. Eso no es así, no es siempre así. Entonces, sacarnos los prejuicios nosotros los médicos es la primera alternativa. La sensibilización nuestra ha sido en los territorios y este equipo sensibilizado es el que se ha compactado y equipos que tienen, como les decía, urología de clínicas y varios servicios que tenemos como el mismo camino y la visión de despatologizar las identidades. Exacto. Doctor, le queremos agradecer mucho. Ha sido muy buena la entrevista porque hemos podido tocar varios temas sobre los que uno muchas veces informa sin tener conocimiento del gran trabajo que se desarrolla previo, durante y posterior, digamos, a la noticia en sí. Muy amable por su presencia esta mañana aquí. A las órdenes. El doctor Daniel Márquez con nosotros, docente de la Facultad de Medicina, adjunto a la presidencia de ACE.